Tenemos a nuestro primer invitado en el set. Él es José Luis Tapia, por supuesto, un conocido economista, además de fundador del movimiento Cinco Reformas y también presidente del Instituto de Libre Empresa, que está con nosotros. Vamos a hablar de la nueva ley de pensiones, que parece que es una nueva ley de pensiones con trampa. Parece que el Congreso está jugando en pared con las AFPs. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me dicen que tengo perdón, José Luis Tapia, perdón, me dicen que tengo un cacho. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fabrizio, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo te ha caído esta nueva ley de pensiones que va a ser vista hoy? Hoy va a haber un pedido de reconsideración, se supone que ya estaba aprobada, pero sin embargo han pedido reconsiderarla sobre este proyecto de ley aprobado el jueves pasado y que todo indica, en principio, va a prohibir que hayan más retiros, y va a cambiar varias reglas relacionadas a las AFPs y también al sistema de pensiones. ¿Cómo lo ves? Bueno, todo lo que parezca secuestro de dinero me parece muy mal, ¿no? Y eso es lo que ocurre aquí con esto de las prohibiciones de sacar los dineros de cuando uno lo necesita, porque te prohíben ahora a partir de la fecha que a partir ya no puedes retirar nada. Entonces eso ya es una especie de secuestro, porque ese dinero no es un dinero voluntariamente entregado, sino que la ley misma te dice, usted ya no puede disponer de lo que es suyo. ¿Quién dispone eso? Bueno, ahora, ¿quién lo va a tener el dinero? Lo tiene, pues, las AFPs. Y es algo contra lo que uno quiere. Y eso ya de arranque está mal, pues, es inmoral. O sea, tener un dinero de otra persona que no se lo ha dado voluntariamente es malo. De por sí tiene un mal origen. Bueno, yo he escuchado argumentos sobre por qué tiene que ser así y todo este tema, que es un tema de ahorro forzoso y todo el tema. Entonces, para comenzar, prohibición de retiros a futuro. Salvo que hay dos causales, ¿no? Un tema de cáncer y otro tema de por razón de enfermedad o algo así. Pero el resto de las personas, si estás atravesando una mala situación económica, no lo puedes retirar, ¿no? A partir de la fecha. Bueno, hay otras novedades, ¿no? La de pensión por consumo. Vamos a verla poco a poco. Tema, ¿no? A ver, por ejemplo, hay varios congresistas que están en contra de este asunto y son congresistas de diferentes espectros políticos. No necesariamente los va a ver usted sentados en una misma mesa tomándose un café. Correcto. Pero sin embargo es gente que en esto se han aliado, digamos, están de acuerdo. Sí, la congresista Sigrid Bazán, el congresista Jorge Montoya y el congresista Carlos Anderson, tres que no los vas a ver juntos, entre ellos no sé si puedan tener una conversación, pero han expresado su descontento, afirmando todos al unísono lo mismo, con trampa, sin debate de Fuerza Popular. Fuerza Popular aprobó su reforma del sistema de pensiones con apenas 38 votos, con congresistas fantasmas, dicen ellos, y sin respetar el reglamento. Y dicen, pues este Congreso juega con las pensiones de todos los peruanos, regalándolas a las AFPs y aprobando una reforma ilegal. Bueno, luego de eso, 20 congresistas presentaron una moción de censura contra el vicepresidente del Congreso, el congresista de Fuerza Popular, Arturo Aleguía, por haberlo hecho así de manera express. A ver, el texto nace, José Luis, de la Comisión de Economía y establece un sistema basado en 4 pilares. No contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario. Medio chino para mí, me vas a ayudar a entenderlo. A ver, el pilar contributivo, dice la producción, me ha pasado un resumen, considera a los afiliados que aporten al sistema y otorga prestaciones de jubilez, invalidez, sobrevivencia y otros. En este pilar se amplían las instituciones que pueden cautelar los fondos previsionales desde el lado privado. Finalmente, el pilar voluntario es complementario al sistema y permite a las personas afiliadas mejorar sus pensiones o completar sus aportes para acceder a las prestaciones que brinda dicho pilar. A ver, explícamelo, por favor. A ver, la parte del contributivo es el descuento que uno tiene normalmente en planilla, 13%, estás contribuyendo tú como persona, porque en realidad lo que se quiere evitar es que el Estado se haga cargo de ti, de las pensiones. Esa es la novedad, digamos, con el tema del sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, tú contribuyes, tú te encargas, tú eres el que va a ver por tu vejez, contributivo. Semicontributivo es el de las pensiones que están aseguradas, que dice que tiene que ser mínimo 600 soles. ¿Eso es para todos? No, porque hay algunos que van por la edad, digamos, llegan a 65, recién se jubilan, pero han aportado 10 años, no le llega a ellos esa pensión. Solamente aquellos que han aportado mínimo una cantidad de años.
Entonces, tiene un monto importante, ¿no? pero como quieren asegurar que esas personas no tengan menos de una cantidad, creo que es 400 o algo así, entonces el gobierno va a poner la diferencia. ¿Ya? Yo me había asustado cuando yo vine aquí. Yo había leído el proyecto que estaba en manos de la Comisión de Economía, el proyecto que estaba enviando la OCDE, porque ellos decían que se tenía que hacer una complementación entre el fondo público y el fondo privado. Y esto suena a que agarras tú el dinero de los privados y lo combinas con el del Estado y es estatización. Yo, al menos lo que he podido ver es que no hay esa figura, pero sí me asustó porque dije, esto va a agarrar dinero privado para complementar al Estado y el Estado, como no tiene dinero, va a agarrar el privado y lo va a estatizar y al final le va a dar a las personas que no han completado el número de años mínimo para que puedan recibir esa pensión que está asegurando el Estado, es de 400 soles mínimo para hacia arriba, ¿no? El otro, que es, me dijiste, es contributivo, No contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario. Ya, el voluntario es el de las pensiones, el de pensión por consumo. O sea, tú voluntariamente puedes acceder a que en cada, digamos, suma 700 soles de tu consumo, agarran el 1% de eso y lo meten a una cuenta individual. Eso es voluntario. O sea, quiere decir que si tú consumes en un año, hasta 42.000 soles, de ahí... Esto es sustentado con boletas de venta, me imagino. Con boleta de venta, sí, efectivamente. Aunque como todo es electrónico, yo no sé por qué tienes que adjuntar ahí boleta de venta, porque ya eso está, como se dice, registrado por la SUNAT. Porque cuando uno emite un recibo, sí, claro, está ya registrado lo que vas a emitir. Entonces, ¿por qué tiene que uno acreditar? Creo que lo hacen por molestar más al contribuyente. Entonces, esa es la parte voluntaria. Y hay otra que es voluntaria, el de los independientes, ¿no? Que dice el 5% que le quieren descontar a un grifero, un plomero, un profesional, un médico, un economista, del recibo que genera. Ahí hay un 5% que ahora va a ser 5, después va a subir a 10, si no me equivoco, que te van a descontar de tu recibo honorario. Si recibes 10.000 soles, te descuentan el 5%. ¿No? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se introducen en esta ley, José Luis? La ley, por ejemplo, dice la edad de jubilación, ¿no? Que antes era a una edad, ahora es 65 para arriba. A todos, hombres y mujeres. La otra es la de pensión por consumo, ¿no? La otra es ya no más retiros, ¿no? La otra tiene que Creo ver... que a partir de los 40 años, o sea, si tú tienes 40 años Sí. hacia atrás, no vas a poder retirar el 95.5% del día también, que es te correcto. jubiles. Exacto. Entonces tú 95%, tú ¿Y ahorita... dónde está lo positivo? Lo positivo es, a ver... ¿O dónde dicen que está lo positivo en todo caso? Las comisiones. Yo creo que ahí hay un elemento que, como se dice, en tiempo de vacas gordas sacan dinero del bolsillo de la gente porque las comisiones no están licitadas. O sea, quiere decir que no competían. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abrir el espectro a otras entidades financieras para que no sean solamente las AFP las únicas que te manejen tu dinero. Puede ser una aseguradora, un banco, X. Entonces, ¿qué va a pasar? Al abrir el espectro, entonces las comisiones van a tender a bajar. Ahorita es 1% sobre el manejo de tu saldo. Con esto se espera que esa comisión baje de 1% a menos. Ajá. Eso es lo positivo, por lo menos yo noto así eso. Ya, ¿no? pero eso al final, ¿qué cosa es lo que va a traer? No va a impedir que la gente esté obligada. O sea, no va a quitar la obligación de la gente a abonar todos los meses el 13%. No. Eso va a seguir siendo obligatorio. Dentro del 13%, la comisión es la que va a bajar. O sea, es un porcentaje del 1, o sea, del 13, considerar que un porcentaje de esos 13, 10 va a tu fondo, el 3% se distribuye entre comisiones, aseguramiento, o sea, va una parte a la salud como fondo Exacto, final, claro. ¿no? Y todo eso suma 3%. Eso es lo que va a bajar, o sea, más para tu aseguramiento cuando termines tu jubilación, etcétera, y el resto está entre las comisiones y el seguro. A ver, José Luis, este asunto de los retiros que hemos visto en los Sí. últimos años, normalmente se estaban haciendo retiros cada año y eran 4 UITs y era realmente un dinero era un dinero que le importaba mucho, que necesitaba mucho la gente Sí. lo esperaba, Sí. realmente con ánimos,
porque, a ver, 4 UITs en el mejor de los casos, pero si no te llegaba el monto a 4 UITs, igual lo que pudieras retirar era pues un tónico, era un aliciente, era Sí. abrir la ventana y que te entre un viento fresco. Pero esta prohibición, ¿cómo va a afectar a los afiliados, a la economía en general? Muchas gracias. Mira, creo que son torpes estos que aprueban. ¿Sabes por qué te digo son torpes? Porque mira, el próximo año es un año casi electoral. ¿Ya? O sea, va a arrancar más o menos en julio el próximo año. Y cuando arranca, empiezan las disparadas de promesas. Y tú sabes que por promesas se entiende populismo de derecha e izquierda. Sí, claro. Y ahí comienza pues el festín de promesas. Entonces, ¿eso qué hace? Que los que toman las decisiones por invertir frenen sus inversiones. O sea, se vuelve incierto el panorama de aquí hasta abril del año 2026, en el cual se define quién es el ganador. Ese periodo entre julio y abril es frenazo de inversiones. ¿Qué va a ocurrir frenazo de inversiones? Se te caen los empleos, se te caen los ingresos, se recesiona la economía y en lugar de tener un PBI que está pronosticando velar de 2.5, eso va a caer a 1, tal vez menos, no sé. Pero ese contexto, ¿qué significa? Que si tú le estás diciendo a las personas, no vas a poder retirar en estos momentos, el próximo año cuando las cosas estén peores, ¿qué va a pasar? Lo que yo preveo es que por un tema del populismo de tanto del Congreso como de los candidatos, es que esta ley supuestamente de modernización, no bien pomposo ahí el nombre, termina abortando. Y sabes el peligro que yo más o menos preveo es que se van a tirar abajo las AFP. O sea, el sistema va a decir, el sistema ha fracasado, no responde a las necesidades del público, no van a poder retirar. Entonces van a decir, reactivemos una AFP estatal sobre la base de la ONP, pero ya no haciendo lo que hacía antes, que era la de reparto ese de un fondo común, te daban lo que podía el Estado. Van a individualizar las cuentas. O sea, los fondos privados van a ser fondos públicos al final, porque el AFP estatal, si bien lo va a individualizar, pero el control de los fondos va a ser estatal. Eso se llama expropiación. O sea, esta ley lo que está es anunciando su muerte como sistema privado, con todos los parches que le han metido y con todas las restricciones que le están dando en un contexto que se va a empeorar. Va a ser el sello del punto de, ¿cómo se dice?, de muerte de este sistema. Porque no podemos ser ingenuos y pensar que, como no funcionaron las AFPs, entonces vamos a liberarle el dinero y de libre disponibilidad para que cualquiera decida hacer lo que quiera hacer con su futuro. Eso no va a pasar. No, es que eso es lo que yo creo que va a pasar, es que se va a delegitimar la ley. Exacto, y pero la el respuesta, la respuesta natural no va a ser ir hacia la libertad del ciudadano para que cada uno elija qué hacer con ese monto que tiene ahí, sino la respuesta va a ser ese monto que tiene ahí va ahora a ser administrado por el Estado, Sí, y correcto. ese dinero se va a volatilizar, se va a esfumar, Sí, se va a vaporizar en un exacto. tiempo, no va a haber nada ahí. O sea, van a ceder a las presiones, ¿no? Yo creo que van a ceder finalmente, pero no lo van a hacer al estilo como en un liberalismo clásico, ¿no? Libertad para retirar tu dinero eso cuando eso quieras, es impensable, eso no va a pasar. Ahora, y este asunto de los 600 soles como pensión mínima garantizada, José Luis, ¿es sostenible a largo plazo algo así? ¿no? No, pues es que como hay pilar semicontributivo, ya te está anunciando de que el Estado va a poner dinero ahí. Porque recuerda, mira, estamos hablando de 85% de la PEA es informal, quiere decir el 15% aporta, en cierta manera, y por rato, o sea, no siempre. Claro. Entonces, imagínate, son 17 millones, de esos 17, 13 millones no están en las planillas. ¿Con cuánto te quedas? Con 4. Entonces, esos 4 millones son esporádicos, de los que trabajan unos 5 meses en una empresa y luego salen y no aportan. Entonces, tú tienes un problema de informalidad de base contributiva, tienes otro problema de, ¿cómo le dicen? Que tienes ciertos periodos en que tienes trabajo, no tienes trabajo, entonces no reúnes las aportaciones normales que debería ser en un periodo estable, donde hay, digamos, unos aportes que tú lo haces durante varios años. Aquí con ese tipo de economía que tenemos, no vas a poder lograr ese efecto que ahí tú entra deseas. Estado. Entonces ahí entra la diferencia, ¿no? O sea, estos son apuestas muy arriesgadas que hace aquí la Comisión de Economía, el Congreso,
porque lo que están tratando, en mi opinión, es que esta reforma de pensiones se alinee con lo que manda la OCDE. Tú sabes que hay una apuesta por que el Perú entre a la OCDE, y una de sus reformas que tiene que hacer es la reforma de pensiones. Ya aprobó una que es la reforma de salud, supuestamente ya aprobó la parte de salud de la OCDE, lo cual tiene ahí por lo menos un avance, pero la de pensiones viene de allá, y lo que querían hacer era alinearlo los intereses, porque esos 4 pilares que tú has mencionado está en el documento de la OCDE. O sea, la OCDE ha influido sobre la Comisión de Economía. El MEF, para decir, yo no soy el único que dice que debe hacerse así, miren a la OCDE. Y como todos son globalistas, miran a la OCDE y dicen, sí, pues debe tener razón porque viene desde afuera, seguramente piensa mejor que nosotros. Y viene eso heredado acá y se convierte en ley. ¿Para qué? Para darle justamente todas las cartas al gobierno para que entre a la OCDE, ¿no? Entonces se convierte en esos 4 pilares, ¿no? Y ahí, como te dije, complementariedad o combinación eran las 2 palabras que estaban ahí puestas, ¿no? Que si tú lo interpretas, tú dices, entonces ahí el gobierno va a complementar, pero como el gobierno no tiene dinero, va a estatizar el dinero que tiene la gente en sus cuentas individualizadas. Entonces va a tomar dinero digamos, de este fondo privado y se lo va a dar a los que no tienen. Justamente los que no tienen son esas personas que esporádicamente trabajan y al final pues reúne una parte pero no reúne el todo, y entonces ahí tiene que poner la diferencia en impuestos, ¿eh? Ojo, porque ese dinero no es del gobierno, viene de los impuestos de las personas, y justamente viene de los impuestos de las personas quienes quiere ayudar. ¿Con qué? Con los IGB, con el impuesto a la renta y muchos otros impuestos que dice que el gobierno lo va a poner su dinero, pero en realidad la gente lo está poniendo de su dinero para financiar las pensiones de otras personas, ¿no? Que ni siquiera las conocen, ¿no? Ahora, en relación a las tasas ¿cómo se llama? De aportación para los afiliados, sobre todo a la ONP, al sistema privado también, ¿habrán cambios en estas tasas? No, sigue siendo 13. Sigue siendo 13. Sí, no van a cambiar eso. Hasta creo que Velarde dijo que quería aumentarlo a 15. No, pues. O sea, ese era Lord Velarde. Lord, pues un señor. O sea, no está. A ver, el razonamiento final no es hacerle bien a la gente, porque a la final les terminas recibiendo una magra pensión de vergüenza. ¿Cuál es el razonamiento final? Porque aquí también está metida. A ver, lamentablemente es así. La bancada del fujimorismo ha defendido este asunto. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué es tan importante el futuro de la gente para estas personas? ¿Por qué es tan importante pensar en las pensiones de la gente? ¿Qué les interesa tanto acá? Bueno, son 9 millones de afiliados y la gente se pelea por su dinero y estamos hablando de unos 3 millones. Dicen que se van a quedar al final 1 millón. O sea, una vez que retiren esto, finalmente va a ser 1 millón de personas que sí van a tener saldo, el resto no. O sea, de los 9 millones, 1 millón nada más va a quedar con dinero. El resto de los 8 van a quedar ahí, como se dice, sin nada. Entonces, han comenzado mal porque no se comienza haciendo una reforma sin hacer otra reforma que nosotros decimos, ¿no? La económica. ¿Por qué tenemos que hacer una reforma económica? Para darle los ingresos a la gente que actualmente no tiene. Pero ellos comienzan como que ya existe ingresos en la gente y lo único que hay que hacer es una reforma de pensiones. Repito, están pensando en ese 1 millón de personas, pero no están pensando en los 17 millones que trabajan y que no tienen ningún acceso. Por esa razón hay que hacer el trabajo primero, se hace la reforma política y la reforma económica y luego como transición al sistema vas por la reforma de pensiones. Pero ellos han comenzado por la reforma de pensiones, como asumiendo de que todos ganan alto como para que puedan tener buenas pensiones. Es incorrecto la forma como lo vienen haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un partido, no hay un gobierno, no hay un congreso que estén articulados y tengan un mismo lenguaje para saber qué hacer en la agenda país. Y todos tiran para cada uno con su agenda propia y los fujimoristas habría que preguntarle cuál es el interés, ¿no? Porque la denuncia es fuerte, ¿no? O sea, han denunciado al presidente de la Comisión de Economía, que es fujimorista, el señor Arturo Alegría, lo han denunciado, han presentado una moción de censura contra él porque se habría realizado una votación fraudulenta, dicen, ¿no?, respecto de la votación de la cuestión previa que proponía el retorno del dictamen que plantea la reforma del sistema de pensiones. Sí. Es decir, Alegría dispuso que la votación, de la segunda votación,
del referido dictamen se permita sin permitir el debate. Votaron congresistas que no estaban presentes en la sesión, pese a que se trataba de una sesión presencial, es decir, por eso que votaron congresistas fantasmas. Y todo al parecer fue apurado así rapidito con 38 votos Sí, pues. para cambiar el asunto de las pensiones y que nunca más vuelvan a ocurrir estos retiros y que ahora la gente esté todavía más obligada a seguir aportando 13% de su sueldo todos los meses. Y sin retiros, pues ahora, ¿no? Y sin retiros, o sea, lo vas a ver hasta los 65 años. Y si eres menor de 40 años, realmente no lo vas a poder hacer hasta esa edad. O sea, es bien complicado, ¿ah? Es complicado porque la reforma de pensiones lo que tiene ahí la tendencia es darle más dinero a las AFP. Se calcula nada más los aportes de uno. Y el tema del IGB. Más o menos se calcula que son 1.300 millones que las AFP van a tener ahora como nuevo dinero para tipo Sunat. Va a empezar a repartir a cada uno su... A ver, ¿cuánto es tu boleta, tu boleta, tu boleta? O sea, las AFP van a ser como cajero del gobierno también, porque van a agarrar el IGB y va a repartir acá su cuenta. O sea, imagínate cómo se mezcla lo público con lo privado. O sea, cuando el Estado debería separar las cosas, ¿no? Decir, bueno, a ver, IGB yo lo manejo. Fondo de pensiones que aporta el trabajador, yo lo manejo. Acá lo que han hecho es combinar el IGB para dárselo a las AFP para que lo administre y diga cuánto es lo que le corresponde a cada persona según el IGB. O sea, el dinero del público lo maneja a su manera como si fuese la SUNAT o el Banco de la Nación. O sea, las AFP es un Banco de la Nación en la práctica. Va a manejar 1.200 millones de soles. ¿Para quiénes? Para las AFP. Y tú sabes que las AFP no es una empresita, es una empresa que pertenece a grupos económicos. Grupos económicos de los bancos, Scotiabank, el otro del Banco Prima, por ejemplo, es Banco de Crédito, así. Tú miras la repartición de las AFP, cada uno corresponde y entre ellos se prestan. Entre ellos se prestan. Cuando hacen esta ley, no están pensando en la gente, en realidad están pensando en los grupos económicos que van a financiar la futura campaña de los partidos políticos. Exacto, claro. Entonces ya le están haciendo el favor desde ahorita. Mira, son 1.200 millones, así que para mi campaña presidencial tienes que portarte con tus 13 millones. O sea, 1.200 contra 13 no es nada, es el 10%. Es el diezmo de la construcción, sí. Acá el diezmo del sistema financiero. De las AFPs. De las AFPs, ¿no? O sea, para que veas cómo hay muchos intereses, son miles de millones que están en juego. ¿No crees tú que hay algo sospechoso ahí? A mí me parece sospechosísimo lo del partido fujimorista, lo de Fuerza Popular, la verdad, me parece... A ver, me parece mal. Lamentablemente el partido fujimorista en los últimos años, con todo lo que está pasando en el país, a mí me encantaría ser un aliado cerrado de alguien que esté en contra de Antauro Humala, el terrorismo, pero no puedo decir que la performance política y del partido fujimorista ha sido la mejor. A ver, poniéndole zancadillas a la democracia. O sea, realmente se van a bajar esta ley que impide o que impediría a sentenciados por asesinato, corrupción, etcétera. Van a permitir que Antauro Humala postule para que postule a Alberto Fujimori también. Y a la final es eso que creen ellos que le va a hacer bien, a la gente le va a causar tal antipatía que van a terminar votando por Antauro Humala para no votar por el fujimorismo una vez más. Porque el problema de esto lo están causando ellos mismos. Es una pena. Quería preguntarte también sobre otro tema, José Luis, antes de terminar. Sí. El ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, acaba de mencionar que, te leo literalmente lo que ha dicho, no hay fecha para el aumento del sueldo mínimo. Si hay ese rumor, dice, hay que ser bien preciso, menciona. Nosotros hemos dicho concretamente que estamos evaluando la recuperación económica del Perú, que felizmente, dice él, va por buen camino, y si eso sigue así, quizá en el segundo semestre del año, es decir, de julio para adelante del 2024, podríamos ya introducir este tema, el del aumento de sueldo, dentro del Consejo Nacional del Trabajo para poder discernir el incremento del sueldo mínimo vital. Increíble lo que acabas de mencionar. Ahí dice, es lo que lo dice literalmente. Dice, está bien la economía, dice. Está felizmente va por buen camino. Va por buen camino, no es lo mismo, pues decir, está bien encaminado, la economía está creciendo. A ver, antes de mencionar si es que la economía realmente va por buen camino o no, para conocer tu opinión, menciónanos, ¿es posible aumentar el sueldo mínimo vital dadas las actuales circunstancias?
Mira, en política se puede hacer muchas cosas, entre ellas subir los sueldos para todos, y lo hizo Alan García, recuerda, en 1985-1990, anunciaba cada mes su ministro de Economía, la elevación de los sueldos van a hacer esto. Mira, lo hicieron en el 85-90, ¿por qué no lo pueden hacer ahora? El sueldo mínimo, ¿sabe cuál es el problema del sueldo mínimo? Es que crea desempleo entre los más jóvenes, los que no tienen experiencia. Y lo voy a explicar así de a poquito para que se vaya entendiendo, ¿ya? El sueldo mínimo es un precio de la economía, un precio a pagar. Es decir, las empresas para contratar trabajadores tienen que pagar un precio. El precio es el sueldo, la tarifa, el jornal, eso es lo que paga una empresa. Si a tú una empresa le estás diciendo obligadamente tienes que pagar 1.035 soles de sueldo mínimo, entonces tú le estás condenando a la empresa ¿a qué? A no tomar a los que tienen menos experiencia. Estás simplemente direccionándolo para que contrate a los que están por encima de los 1.035 soles. ¿Esto qué quiere decir? De que si tú preguntas en el mercado laboral cuánto pagarías por un inexperimentado, o sea, una persona que no tiene... Que recién ha salido del colegio. Y ese es el mínimo. El mínimo es no tener experiencia laboral. ¿Cuánto es aquí? ¿A cuánto ascendería? Más o menos haciendo una encuesta entre los empresarios que hicieron un evento en la Cámara de Comercio de Lima, en los encuestados, ¿cuánto más o menos usted pagaría por una persona sin experiencia laboral, recién salía del colegio, todo? Salía 600 soles. Entonces, si tú estás poniendo un 1.035 mínimo legal para tú pagar a alguien, estás descartando ya de plano los 600, o sea, Sí, claro. a millones. A un montón de gente. Exacto, lo que le dicen los NN, ni estudian ni trabajan. Los nini. Nini, exacto. Entonces descartas a esto que son varios millones. Ahora, ¿dónde te vas a enfocar? Bueno, los 1.035 lo enfocarás para los universitarios, los que más o menos están terminando el 8º o 9º ciclo. Bueno, le pagan el mínimo porque así comienzan. O sea, estás hablando de universitarios, que es más o menos el 12% de la población. O sea, descartas a 1 millón de personas y al 12%. A esos recién. Ya, ahora, tienes... Por un lado, descartado a la juventud y agarras a los jóvenes universitarios. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas? Si tú vas a aumentar el sueldo mínimo, estás aumentando también los costos de producción, porque dentro del costo de producción está el costo de la mano de obra. Entonces, si tú estás levantando el costo de la mano de obra, también estás levantando el costo de producción de manera simultánea. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Se va a trasladar a los precios. Porque finalmente cuando sube el costo, te empuja el precio hacia arriba. No era que el sueldo mínimo iba a beneficiar a los trabajadores, no era que el sueldo mínimo ayudaba a comprar más productos porque se elevaba el sueldo y así podías acceder a comprar más arroz, más azúcar, más huevos, etc. Pero ahora, como va a elevarse los costos de producción, y va a empujar los precios hacia arriba, entonces el precio del arroz, el precio del azúcar va a subir. Entonces, ¿por dónde está el beneficio? Si yo estoy recibiendo por un lado un aumento de sueldo y yo veo trasladado más bien toda esa pérdida en la subida de los precios. ¿Por dónde gano? O sea, sube el sueldo, sube los precios. Porque a la final les parece parece esa trampa que le hacen a los perritos que le amarran la comida acá y el perro avanza y la comida siempre avanza y nunca la llegas a alcanzar. Exacto. ¿Verdad? Parece exacto. una cosa así. Entonces, ¿cómo se soluciona el asunto? Si es que subir los precios a la final no ayuda a la gente, sino hace más bien que subir los sueldos, mejor dicho, hace que los precios suban. ¿Cómo se soluciona? ¿Saben cómo se sube eso? Se sube con productividad. O sea, si tú quieres un aumento de sueldo, tienes que demostrar que eres más productivo. Simplemente trabaja más y demuestra que puedes aportar más. Pero eso no se hace por voluntad del propio trabajador. Para que un trabajador produzca más, necesita tecnología, máquinas, herramientas, o sea, inversión privada. O sea, las empresas invierten para modernizarse y hacer que el trabajador produzca más. Pero si no hacen eso, las empresas no invierten, por más horas que pueda trabajar, va a seguir produciendo lo mismo que venía produciendo. Entonces, tú quieres que tu sueldo aumente, más inversión. Pero para que haya más inversión, ¿qué tiene que haber? Condiciones para invertir. Y ahora en este Perú, que a todos nos fascina, bueno, hay que hacer cosas, hay que hacer cambios y para eso hay que hacer reformas. ¿Cómo animas a tú a los inversionistas para que inviertan? Le dices así: te bajo los impuestos, te abro los mercados, te desregulo la economía y te dejo la cancha libre. ¿Harías la apuesta o no?
Y miran ellos, sí, pues, si en Chile me cobran 25% y el Perú baja su impuesto a la renta a 10% o no cobran nada, por supuesto, es ventajoso. Mejor vengo acá con las inversiones de Chile, lo traigo al Perú y meto inversión privada en las empresas nacionales, o me asocio con uno o me meto yo de arranque. Es cierto. Entonces, con esas inversiones, yo lo que estoy promoviendo es que el trabajador se modernice, sea más productivo y los sueldos van subiendo, como en Qatar. Qatar, $120,000 al año. O sea, una persona puede ganar $10,000 mensuales. No es el Estado el que debe subir el sueldo, sino es el propio trabajador que debe esforzarse para que el sueldo se le suba. Y que tiene que estar acompañado con inversiones en paralelo. Y eso es decisión de la empresa, y la empresa va a apostar cuando vea que el mercado es amigable con él, cuando el gobierno es amigable con él, y cuando no haya SUNAFIL y no haya nada. Ya, José Luis, pero ¿cómo lo razona una persona que está a favor de todo esto? Es un socialista, digamos, un clásico, en el sentido de que dice, bueno, si suben el sueldo, la gente va a tener más plata y va a tener más posibilidades de comprar más arroz, azúcar, etcétera. Sí. ¿Cómo razona la respuesta que tú has dado? ¿Por qué no se da cuenta del asunto? El socialista. Sí. Porque ellos tienen una teoría de que todo empresario es un explotador. Entonces, ¿cómo le quitas la palabra explotación a un trabajador? Cambiando su razonamiento económico. Decirle que el empresario no es que el que fija el sueldo del trabajador, es el mercado el que fija el sueldo del trabajador. O sea, el empresario lo que hace es tomar los datos del mercado y adaptarlo a ese mercado. O sea, la empresa siempre se adapta a las personas. Es como cuando tú tienes un departamento en una zona específica, tú tienes que averiguar cuánto están cobrando de alquiler alrededor para tú poner el precio, porque si pones cualquier cosa puede terminar cobrando muy poco o mucho y nadie te va a alquilar o te van a pagar muy poquito. Entonces tú tienes que adaptarte al mercado, tienes que adaptarte a la voluntad de la gente que te quiere comprar. ¿Ok? Entonces, ¿qué esfuerzos haces? Entonces dice, si yo me adapto al mercado, entonces yo tengo que fijar mis costos de una manera tal que sea competitivo, pueda competir porque puedo poner precios bajos. Y tú sabes que los precios bajos a la gente le van muy bien, porque con precios bajos compras más productos, más huevos, más arroz y todo eso. Entonces, para que el socialista, digamos, entienda bien por qué las medidas liberales que nosotros estamos proponiendo funcionen y sea aceptado, es que se enfoque en el trabajador. Todas las medidas que hemos dicho es para que el ingreso se eleve, el ingreso de los trabajadores se eleve. No le iría mejor a una persona ganando 20,000 soles mensuales que con 1.500 como es actualmente. Ya, ¿quién es el que le paga al trabajador? Él no se lo paga, se lo paga a alguien. Y a ese alguien le tiene que ir bien, porque si le va mal no le va a poder pagar al trabajador. ¿Y ese alguien quién es? El empresario. Ya, el empresario para ganar, ¿qué necesita? Un mercado libre, un mercado de bajos impuestos, de bajas regulaciones, donde pueda competir y ofrecer su producto de manera libre. Entonces, si tú lo castigas, le metes impuestos, regulaciones, todo eso, ¿qué va a hacer la empresa? Se tiene que adaptar a esa nueva situación, en la cual es difícil, complicado, y encima tiene la SUNAFIL encima, que lo registra, la SUNAT también. Entonces, en lugar de alentar, ¿lo que hace? Lo desalienta, lo complica, lo regula, lo estrangula. Entonces, y eso se refleja en el manejo interno, porque una vez que esa empresa empieza a adaptarse a esas circunstancias, entonces por las regulaciones laborales, en lugar de contratar a un trabajador, no lo contrata, prefiere informalizarse, prefiere ser uno más de la informalidad que ser formal porque no le conviene. Por eso hay 98% de empresitas chiquitas que apenas tienen un capital para subsistir. Entonces, ¿cómo vas a hacer patria? ¿Cómo vas a hacer crecer una empresa en medio de esas regulaciones, esos impuestos, un Estado que en lugar de proteger la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad de las personas, está más bien persiguiendo a los comerciantes, a los empresarios, les cierra su negocio y mientras los grandazos los deja ahí? No los toca, no. Entonces, ese tipo de Estado que controla, supervisa, regula, estrangula, pone impuestos por todos lados, mata la inversión, mata la iniciativa, mata muchas cosas y sale perjudicado el trabajador. Estamos con José Luis Tapia, él es economista y además es presidente del Instituto de Libre Empresa, fundador también del movimiento 5 Reformas. José Luis, para terminar, tu opinión sobre el asunto de Petroperú. Insisten en que el Estado tiene que tirarle un salvavidas a Petroperú una vez más. Algunos han dicho, ya, ese déjalo morir, ya, es un muerto viviente, ya apágale el respirador artificial, por favor, estamos gastando plata demasiado ahí. Petroperú tiene que pasar a manos de todos los peruanos. ¿Sabes cómo?
privatizándolo, pero no como los 90, sino entregándole una acción a cada peruano. O sea, uno como dueño va a decidir. Entonces, imagínate una junta general de accionistas representada por empresas, etcétera. En la junta, digamos, general, deciden hacer algo con la empresa. Primero, puede decidir contratar un nuevo gerente y ese gerente ya verá cómo lo reflota a Petroperú. O puede decidirse aliarse, juntarse con otra empresa mejor que Petroperú para ver si la reflota o no. O sea, segunda posibilidad. La tercera posibilidad puede decir, bueno, les ponen a toda la Junta General de Accionistas que esta empresa no sirve, hay que venderla. Okay. Claro, se vende y finalmente todos reciben parte de esa venta o un porcentaje que de acuerdo al número de personas que tengan mayor de 18 para arriba, ¿no? Entonces, ¿tú qué le estás quitando de la mano al gobierno? Le estás quitando la posibilidad de que todo ese dinero de la venta se lo lleve el gobierno. Aquí le estás diciendo, oiga, mejor que ese dinero, en lugar que lo tenga el gobierno, lo tengamos nosotros, los peruanos. Y así ya la privatización va a ser beneficiosa para la gente porque ha sentido que ha entrado dinero en sus bolsillos. Eso se llama privatización popular, privatización por accionariado difundido. Esto obviamente se tiene que hacer también dentro del marco de las 5 reformas, porque si no haces eso no vas a traer inversiones para eso, ¿no? Pero esa es la idea. Bueno, José Luis, ha sido muy amable tu visita, por favor. Muchas Te voy a gracias. volver a invitar seguramente en breve para seguir hablando de esto y para seguir hablando también de las 5 reformas que son tan interesantes. Claro que sí. Bien, Muchas espero que vuelvas gracias. pronto. Claro que sí. Gracias José Luis. Ha sido José Luis Tapia con nosotros, presidente del Instituto de Libre Empresa, fundador del Movimiento 5 Reformas y conocido economista que ha hablado hoy día sobre la nueva ley de reforma de pensiones y también sobre si es posible o no el aumento de sueldo. Creo que ha sido